Vamos a otro tema. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, vinculó los últimos hechos de violencia con exmiembros del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, los hechos que han sucedido en su comuna. Esto a raíz de los graves incidentes registrados en la noche del martes en este lugar. Vamos a hablar del tema, para eso nos acompaña precisamente el alcalde Germán Codina. Alcalde, gracias por acompañarnos, bienvenido. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. A ver, claro, de aquí hay una acusación que de alguna manera es bien importante, porque los hechos de violencia que desgraciadamente se han dado en Puente Alto, lo vamos a circunscribir, por supuesto, a lo que es su comuna. Usted apunta a que hay un tema más de fondo, que hay órdenes, instrucciones, estrategias por parte de exmiembros del MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Cómo llega también a señalar ese punto, que no solamente se ha dicho desde Puente Alto, sino en otros hechos de violencia también? Ya, primero hacer la precisión de que estamos en un escenario en el que la polarización y la radicalización es pan de cada día. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener las acciones dentro del ámbito de la institucionalidad. Y por lo tanto, mi lucha es contra extremistas de derecha, pero también de izquierda. Porque aquí lo que vamos a ver es que van a empezar a surgir grupos justificando sus actos de violencia porque otros están siendo violentos. Entonces, cuando yo he señalado que creo que hay que ponerle ya un coto y terminar con esto de que todas las semanas los comerciantes del centro de Puente Alto sufran, tener que cerrar a las 5 de la tarde, con las bajas en las ventas, tener que dejar gente en la cesantía, producto de la violencia que se está produciendo, es porque creo que el estallido social en octubre lo que hizo fue, en realidad, generar una suerte de flash para que gente que no veía viera la necesidad de hacer cambios profundos. Pero cuando ya hay gente que de manera persistente justifica la violencia para mantener un ambiente que está muy enrarecido, ¿ya? Creo que hay que también develarlo, hay que denunciarlo. ¿Qué sectores justifican la violencia, usted cree, a esta altura? Bueno, lo que yo estoy poniendo a disposición de la Fiscalía, estoy disponible para que en el fondo podamos traspasar toda la información que los vecinos desesperados hacen llegar. O sea, aquí lo que está pasando es que hay gente que va en la calle, por ejemplo, hay videos en que, por ejemplo, el otro día se producía una situación fuera de la... No sé si se incomoda ver esto así, o tal vez mejor después. O lo vamos contando, sí. ¿Ya? Pero en el fondo hay una situación de violencia en la calle y se ve a una de estas personas que yo digo, ¿ya? Que está como desde afuera, ¿me entiendes? No es primera línea, sin embargo, participan de la situación. Pero son personas que ya están individualizadas, identificadas. Son personas que tienen historia. Por ejemplo, en el caso de uno de ellos fue jefe de gabinete de un exalcalde socialista y ahora que está tan preocupado, ¿no es cierto?, de luchar contra los abusos. Cuando fue jefe de gabinete se preocupó de que 3 de sus hijos ingresaran a la municipalidad. Entonces, lo que quiero decir es, hay gente diciendo un discurso y en la práctica, en sus acciones, no tienen la altura moral, ¿ya?, para defender lo que están diciendo defender. Yo estoy contra la violación de los derechos humanos en las acciones y también en el discurso. Pero hay personas, a lo que quiero entender, hay personas identificadas entonces, individualizadas, que están en hechos flagrantes de violencia. Para entenderlo, porque evidentemente hay que hacer esa línea, desgraciadamente en esta polarización que usted dice, cada día se hace más delgada y justamente por los distintos sectores. A mí me tiene muy preocupado que he visto destrucción en la comuna de Puente Alto. Por ejemplo, los mosaicos del metro, hemos ido con los equipos municipales a tratar de recuperarlos, limpiarlos, y lo que le han puesto encima de pintura, ¿ya?, le ha hecho tanto daño que hay mosaicos que los vamos a perder definitivamente. Eso es inaceptable, porque si hay algo que ha cambiado el estigma de la comuna y que ha generado un espacio de encuentro artístico con la comunidad, ¿ya?, son los mosaicos. Eso es algo que es emblemático de Puente Alto. Entonces, lo que quiero decir es que hay gente que para blanquear acciones violentas está hablando de proteger los derechos humanos y en las acciones no los están protegiendo porque están dejando gente en la calle con cesantía, están siendo violentos en el centro de la comuna. Los adultos mayores de mi comuna, mis adultos mayores, a ciertas horas tienen miedo de salir. Entonces, mi llamado es a que los líderes políticos también asuman aquí con fuerza y que tengan un discurso claro contra la violencia. Aquí, el que hoy día no se manifiesta contra la violencia está siendo un cómplice pasivo de situaciones violentas que están aconteciendo. Y tampoco vamos a permitir, como en mi caso que no lo he permitido, que Carabineros
¿ya?, se exceda en el límite de sus atribuciones. Por ejemplo, Como cuando sucedió Matías Soto... con este joven que fue golpeado por 6... Claro, y hoy día tenemos carabineros. varios carabineros en prisión preventiva gracias a la acción que emprendió la familia, el Instituto de Derechos Humanos y el municipio, que también estuvimos ahí patrocinando. Entonces, O sea, si no hubiera habido un video de eso, seguramente otra habría sido la historia. claro que los medios de prueba son facilitadores, pero lo que quiero decir es nuestra acción es contundente protegiendo los derechos humanos, pero también los derechos humanos de esos adultos mayores, de esos jóvenes que van a entrar a estudiar, niños. ¿Qué vamos a esperar? ¿Tener, por ejemplo, alguna agresión a algún furgón escolar en marzo? Entonces, aquí los líderes políticos también y los líderes de las organizaciones sociales tienen que condenar tajantemente cualquier hecho de violencia. Alcalde, en ese punto usted dice tiene que haber una condena transversal de la violencia, que desgraciadamente no se ve. Ahora, en su trabajo en terreno, en su experiencia en terreno, ¿cree que, por ejemplo, una condena de todos los sectores políticos podría tener un efecto en reducir la violencia cuando muchos dicen que esa violencia en varios escenarios van contra el status quo que representa la política? A ver, yo creo que cualquier persona que es líder, y por eso también yo hoy día, ¿no es cierto?, habiendo tenido el apoyo que tengo en la comuna, ¿ya?, obviamente levanto la voz y digo, señores, aquí nosotros desde los municipios fuimos los primeros responsables en abrir dentro de la institucionalidad, con nuestra consulta ciudadana, un espacio para un cambio constitucional y también para profundizar reformas. Y la gente dijo clarito en la consulta ciudadana, pensiones, salud, educación y desigualdad de ingresos. Y son los 4 temas que como municipios hemos estado poniendo en la agenda permanentemente. Entonces, y además la Constitución ya tiene un camino de salida, ¿ya? Entre los que están por el apruebo, yo estoy por el apruebo, creo que sí se tiene que modificar, sí tenemos que tener una nueva Constitución, y si tuviéramos más tiempo me podría explayar en los temas, y porque creo que... Y de hecho le quiero preguntar por eso también, porque estamos viendo que desde los alcaldes de derecha la mirada es completamente distinta a las cúpulas de su partido. Usted habla de aprobar una nueva Constitución porque es necesaria una nueva Constitución, ¿no? Claro, es que yo creo que hay elementos de la Constitución que en definitiva están jugando en contra de que el progreso le llegue a todos los chilenos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la definición de Estado subsidiario y únicamente subsidiario. El Estado no puede entrometerse en actividades solo si cuando los privados no quieren o no encuentran rentable entrometerse. El Estado hay cosas que tiene que hacer de manera estratégica para lograr equidad. Por ejemplo, una mejor salud pública. Por ejemplo, el tema del agua. Yo soy un convencido, y de hecho en Puente Alto, imagínese usted que nosotros, en mi gestión, compramos una copa de agua, hicimos un pozo de extracción de agua y estamos en este minuto construyendo la primera planta de potabilización de agua, ¿ya?, que no se hace en el marco de un terremoto, porque la que hizo Maipú se hizo en el marco del terremoto con la empresa que tienen ellos. Somos la primera comuna del país que va a empezar a tener un sistema propio para poder garantizar frente a emergencias o disponibilizar agua potable. Entonces, ¿la Constitución, dice usted, pone trabas para ese tipo de iniciativas? Pone trabas. Y por ejemplo también creo que en el tema del agua es evidente que cuando se produce el choque entre el interés de las comunidades por la utilización del agua y el de grandes empresas, la gran empresa tiene que hacer inversiones para buscar mecanismos alternativos. No puede ser que se utilice la poca agua dulce que existe en algunos sectores del país. Entonces, aquí hay temas que hay que abordar y la Constitución, de todas maneras, además por un tema de legitimidad, es fundamental abordarla. Alcalde, ¿qué opina en ese punto con respecto a lo que desde su sector, desde el oficialismo, se ha señalado muchas veces, que hay que mantener la Constitución, reformarla, entregarle cambios, no partir de una hoja en blanco, pero por sobre todo por el contexto que se vive, por esta violencia que estamos comentando? De alguna manera, con este escenario de hechos violentos, no se puede pensar en una nueva Constitución o cambiar una Constitución en los próximos 2 años. ¿Qué opina de eso? Bueno, creo que ahí tiene uno de los argumentos fuertes, por los cuales también creo que la violencia tiene que amainar, la violencia tiene que cesar. ¿Por qué? Se transforma finalmente en argumento de aquellos que quieren obstaculizar un proceso de cambios profundos que sí tiene que vivir nuestro país, porque necesitamos que las pensiones sean dignas, necesitamos que la gente no se muera en las listas de espera o que se mueran esperando un tratamiento. O sea, es que es impresionante. Yo lo veo a diario en el Sótero del Río. Una vez que la persona entra en el Sótero del Río, ¿ya?, después hace puros comentarios elogiosos con relación a la atención que tuvo. Si el problema es entrar, el problema es la lista de espera. Entonces, y eso se dice que es violento. Es una situación violenta. Es que es una situación terrible, porque si no, en definitiva, si no te moriste tú en la lista de espera y te tuviste que atender en el sector privado para no morir, te mueres después de un infarto con la cuenta que te llega. Entonces, eso es lo que tiene que solucionar, y por eso creo que la definición de Estado de la Constitución tiene que ser más amplia que simplemente subsidiario. Tiene que tender hacia garantizar
algunos elementos, sobre todo los temas que estamos hablando, ¿ya? Y también el sistema de AFP tiene que evitar que se produzca a través de sistemas de aseguradoras u otros la posibilidad de que se levanten una suerte de rentabilidad, una suerte de utilidades, porque hay gente que te va a decir es que la ley no permite que haya utilidades, pero finalmente a través de distintos mecanismos echa la ley, echa la trampa. Entonces primero aseguren la pensión de la persona y después veamos cómo se hace con el resto del dinero. ¿Esos cambios no se pueden hacer con reformas constitucionales, como lo apunta un sector de la derecha? Lo que sucede es que como toda sociedad, ¿verdad? Hay elementos que son intangibles también, ¿ya? Y esto no se trata solamente de cambiar la letra A, B o C de la ley, sino que también se trata de construir la cohesión social y darle la paz y el sustento a Chile para los próximos 50 años. Entonces, después de los procesos que vivimos, ¿ya? Los últimos 50 años en nuestro país, yo creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que establecer nuevos rumbos, pero siempre también garantizando, primero, que el Estado de Derecho funcione y no tengamos impunidad ni del narcotraficante, pero tampoco del delincuente de cuello y corbata o del corrupto. Ahí tenemos que ser implacables. Por ejemplo, en la consulta ciudadana, la gente votó, en la consulta ciudadana, la pregunta que más apoyo tuvo no fue la constitucional. El mayor porcentaje fue de impedirle a quienes se vinculen en corrupción o narcotráfico, lavado de dinero, ocupar cargos públicos o ser empleados fiscales. Eso significa que la gente quiere... Consulta ciudadana que también en varios casos mostró que las comunas tienen necesidades y urgencias distintas unas de otras, finalmente. Cuando muchas veces se hace el general, todas piensan lo mismo. Es distinto y depende justamente de cómo están viviendo en el día a día. Es cierto, y eso también lleva... ergo, a la necesidad de materializar la descentralización en nuestro país, con una ley de rentas regionales, que los gobernadores regionales tengan más atribuciones. Entonces, este es un tema macro, que si no se aborda desde lo constitucional, ¿qué va a suceder después? Usted aborda leyes que son ordinarias, o leyes de quórum calificado, o leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Que son distinta categoría, ¿no es cierto?, de ley, pero en definitiva después le van a decir no. Resulta que la Constitución no permite hacer esa modificación. Entonces, de verdad que hay que reordenar el naipe, pero también, como yo le digo, garantizando un Estado de Derecho, garantizando libertad, porque la libertad es fundamental, ¿ya? Pero también garantizando las condiciones para el progreso. Porque aquel que le quiera vender a la gente la idea de que se va a repartir mejor la riqueza, pero lo único que van a hacer es comprimir el crecimiento, evitar que haya libertades y, en definitiva, que solo se reparta pobreza, ¿ya? Lo que están vendiéndole entonces a la gente es un engaño. Lo que necesitamos es que haya progreso, pero que se distribuya distinto. Alcalde, ¿usted va a hacer campaña por el aprobado? Sí. ¿Y eso no genera problemas en su partido? De hecho, hoy día en la tarde Renovación Nacional está convocando una actividad, fuera del horario de trabajo, obviamente, porque usted sabe que estamos impedidos de hacerlo en este horario, en que nos vamos a juntar varias personas que estamos por el apruebo. Claro, en Renovación Nacional se da una situación distinta, por ejemplo, la UDI, donde hay una mirada mayoritaria. En Renovación Nacional se ha dado la libertad de opción para apruebo o rechazo. ¿No ha tenido problemas justamente por hacer campaña, más allá de él mencionar en vía pública, digamos, cuál va a ser su voto? Es que en Renovación Nacional hemos aprendido, gracias a los costalazos de la historia, a convivir y a respetar la pluralidad, y en definitiva se ha transformado en una de las grandes potencialidades. Es de verdad que es algo valiosísimo en nuestro partido. Entonces, incluso respetamos a los que no solo piensan diferente, sino a aquellos que no tienen ningún color político también. Y por eso esto nos permite abrir espacios de diálogo para que Chile sea un país más justo. Si en definitiva lo que necesitamos es que la gente que ahorra toda su vida en la AFP no termine teniendo una pensión paupérrima, pero la AFP haya sacado utilidades. Que no saquen utilidades por distintos medios, ¿ya? Porque los leguleros van a decir, si la ley no permite, sabemos que si las aseguradoras, etcétera, y otros mecanismos se generan, ¿no es cierto?, estas rendijas por donde se pueden fugar recursos que son de todos los chilenos. Protejamos los recursos de todos los chilenos, pero tampoco frenemos el desarrollo, porque si no, no va a haber riqueza que repartir. Si lo que hay que hacer es seguir creciendo como país, pero que no se generen estas brechas de desigualdad que se generaron. Hay que disminuir esta inequidad y que la gente también pueda estudiar tranquila sin tener que dejar el alma, ¿no es cierto?, prendada, porque eso es lo que pasa. O a veces hay familias que dejan su casa para en prenda o hipoteca para poder financiar los estudios de sus hijos. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Alcalde Germán Codina, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Que esté muy bien.